Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tuser TV, vuestro canal de referencia de videoinformes de batalla y reglas de Warhammer 40.000 competitivo. Vamos a ver hoy un repaso a la Balance Data Slate, al Rules Commentary, el glosario comúnmente que ha publicado recientemente Games Workshop, que trae varios cambios al juego. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso a todos los cambios que trae. Vamos a ver qué conlleva cada uno de ellos y tal. No todos son igual de relevantes, hay algunos que no son aclaraciones y otros que sí que traen cambios más relevantes al juego. Vamos a ello. Vamos a empezar hablando de la Balance Data Slate en sí misma, los cambios de reglas a los codes y eso. Trae dos cambios que son realmente los más jugosos, los que cambian más a nivel mecánico de dos facciones distintas. No vamos a hablar de todos los cambios, de alargar las reglas un poquito mejor, alargar las reglas un poquito peor. Simplemente vamos a centrarnos en estas dos que tienen unos cambios más importantes a nivel de mecánicas. Como puede ser pues, el primer caso de los demonios del caos, que le han cambiado la regla de pacto demoníaco, que es la regla que permite, nos recordamos, a cualquier ejército del caos aliar hasta 500 puntos de demonios en su lista. Y en este caso ha tenido un cambio para intentar limitar el abuso de los demonios grandes, que son los que suelen ser más útiles. O, por ejemplo, el típico destacamento aliado que traía dos o tres nurgletes y el cambiante o los escribas azules, que simplemente se utilizaba un paquete así aliado muy pequeño en puntos para poder puntuar misiones secundarias y esas cosas y ha sido cambiado para ahora restringirlo a que por cada unidad no battle line que incluyas en tu pacto demoníaco, tienes que incluir otra unidad battle line de ese mismo dios. Entonces, por ejemplo, el típico destacamento que se incluía, que acabo de mencionar, de tres urgentes y el cambiante, ya no se podría hacer, porque el cambiante es una unidad de Zench no battle line y debes incluir una unidad Zench battle line, como deberían ser unos horrores rosas o azules. Esto también implica que hay una unidad del Code Demonio que ya nunca se va a poder aliar, como es Shalaxi Hellbane, porque cuesta 450 puntos y al ser una unidad de Slanesh no Battle Line, deberías meter otra unidad de Slanesh Battle Line, que solo son las diablillas, y como las diablillas valen 110 puntos, superas por tanto el cap de 500 puntos aliados y no podrías meterla como aliada. La otra facción que creemos que ha tenido un cambio más relevante a nivel mecánico en la Bala Strata Slate es el Astra Militarum. Obviamente ha recibido un pequeño nerfeo los mantícoras, pero a cambio han recibido esta actualización de su regla voz de mando que les permite dar órdenes no solamente en la fase de mando, como era previamente, sino también al final de una fase en la que el oficial haya desembarcado de un vehículo o haya sido colocado en la mesa de cualquier otro modo. Es decir, reserva estratégica, vamos a verlo ahora. Esto quiere decir que ahora hay cuatro maneras distintas, de cuatro momentos distintos en los que se puede lanzar una orden. El primero es normalmente en la fase de mando, como antes. El segundo es en la fase de mando del rival, por medio de la estratagema del destacamento actual de Astra, que nos permite tirar una orden en la fase de mando enemiga. Esto obviamente nos permite después de saber los objetivos del rival o qué objetivo de uso of moment se ha declarado, tirarnos una estratagema como más uno a salvar o más uno C. Es verdad que esto no se suele utilizar demasiado, de hecho yo prácticamente no la he visto nunca jugar, porque realmente la única unidad a la que le puedes tirar más uno a salvar son la infantería, ese tipo de cosas, porque tiene un cap de que no se puede mejorar una salvación por encima de 3. Entonces no se le puede tirar realmente a ningún vehículo y no suele ser muy rentable para una unidad de infantería por un CP. Pero recordemos esto, un asterisco que lo vamos a ver luego. El tercer caso es cuando una unidad de oficiales llega desde reserva o reserva estratégica. Puede ser, por ejemplo, Deep Strike, en resumen, Deep Strike o reserva estratégica. Y en ese momento, al final de la fase, o cuando se desembarca en un transporte, podría dar órdenes. No una orden, sino las órdenes que él dé. Entonces, por ejemplo, una Platoon Combat Squad saliendo por un borde junto a unos Sentinel acorazados, por ejemplo, podrían darle la orden de más uno impactar y entonces esos Sentinel podrían disparar a un reino enemigo al 3 repitiendo para él por su habilidad. O, por ejemplo, el típico caso que se daba de los Tempestus Sions o de los Karskin que salían por reserva y ahora no tenían nadie a quien que darle la orden y salían simplemente con sus propias habilidades.
O incluso en el caso del Taurox Prime, que pasaba lo mismo, su habilidad era muy buena porque te permitía desembarcar y repetir para herir contra el objetivo del Taurox Prime, pero a cambio sacrificabas el no tener órdenes porque habías empezado en un vehículo. Eso ahora, como vemos, ya se puede arreglar si sacas a otra unidad que también llegue por reserva o en ese mismo momento haya salido de un transporte. Y la cuarta es cuando tienes una unidad en reservas, ya puede ser reserva estratégica o de Deep Strike, como puede ser, por ejemplo, la unidad de Command Squad de Sions, podrías sacarla por Rapid Ingress y en ese momento, al final de esa fase, lanzar tus órdenes, ya que el final de una fase en la que tú has sido colocado en la mesa. Y eso te podría permitir, pues, darte ese más uno a salvar a unidades de infantería o el más uno C donde te hiciera falta, pero claro, con la notable distinción de que no está restringido solo a una orden, sino al número de órdenes que dé tu oficial. Y además, que lo estás haciendo después de saber a dónde se ha movido el rival, no en la fase de mando del rival. Con lo cual, puedes darle un poquito de salsita táctica a la Astra que creo que le vendría muy bien este cambio un poco de mecánica. Esta Balance Data Slate sabemos que trae más cambios también, algunos incluso de bastante relevancia, como la adición de un destacamento de Drukari nuevo, o también los cambios de datasheets, como al Dread Knight de los Caballeros Grises o a los Wolfen de los espaciales. A pesar de que es un poco raro que no estén incluidos en la Balance Data Slate, han sido actualizados un poco de sotoboche, ¿no? Pero bueno, queremos centrarnos más en los cambios más mecánicos que han habido en la Data Slate que pueden llevar a estos cambios más de juego más interesantes, ¿no? Vamos a ver ahora los cambios, el listado de todos los cambios que ha habido en el glosario, llamado comúnmente el Rules Commentary, que hay varios, no todos igual de relevantes, pero bueno, algunos de ellos traen bastante chicha. El primero de ellos es la adición o estaqueo, como se llama comúnmente, de las habilidades con el mismo nombre. Esto realmente se podría argumentar que ya funcionaba así anteriormente. Había casos, por ejemplo, que estaban sin ninguna duda, como el de la estratagema del Astra de Fields of Fire, que permitía más un FP contra una unidad enemiga seleccionada. Se podía tirar primero por 2 CP contra una unidad enemiga y después lanzándolo en una segunda activación con la habilidad de Úrsula, repetir la estratagema para tener en total en ejército un más 2 FP contra una unidad enemiga. Se podía repilar. Pero ahora ya queda claro con esta inclusión que todo este tipo de habilidades que no sean un aura y, otra notación muy importante, que no apliquen en un estado, ahora veremos qué es eso, se pueden apilar varias de ellas. ¿Qué quiere decir que no apile en un estado? Pues, por ejemplo, el Night Speeder, cuando te impacta ahora, su regla ha cambiado, pero lo relevante es que cuando te impacta se te considera, no sé, atrapado o algo así, y entonces tiene su efecto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si te disparan con múltiples Night Speeder, no va a hacer ningún efecto adicional porque ya estás atrapado. Y de hecho estar atrapado es el que te da estos efectos negativos. Que estés atrapado más veces no cambia nada. Hay otros casos que no tienen esta restricción, por ejemplo, y si apilan, como puede ser el Malignant Plaguecaster de la Death Guard, que cuando hiera una unidad enemiga de infantería a disparo, le aplica un -2 a mover, avanzar y cargar. Y esto no le aplica un estado y no es un aura, así que se puede stackear varias veces. Es decir, si disparas y eres con éxito 3 veces con 3 Malignant Plaguecaster distintos a una unidad de infantería, tendría en total un -6 a movimiento, avance y carga. Un cambio que, bueno, sin ser especialmente relevante, puede darse en varias partidas. El segundo cambio que no está en el glosario es sobre añadir modelos a unidades, resucitarlos normalmente. Con el nuevo wording sí se contempla el caso de añadir modelos a unidades que estén fuera de la mesa en ese momento. Como pueden ser los exterminadores de los caballeros grises, que con el apotecario pueden levantar un exterminador en cada fase de mando, o cualquier unidad de guerreros inmortales negros que juegue destacamento de hipercripta y en ese momento la unidad esté dañada y se encuentre fuera de la mesa en su fase de mando con los protocolos de reactivación revive algunos de ellos y ahora sí podría volverlos a añadir a la unidad incluso estando fuera de la mesa. Hay un caso en el que no se puede añadir modelos a la unidad estando fuera de la mesa, entre comillas, que es el caso de los demonios del caos. Si una unidad de demonios del caos durante la partida se va fuera de la mesa por una estratagema y luego vuelve, si esa unidad está por debajo de la mitad de los efectivos, debería hacer un cheque de Battle Shock. Y cuando los demonios hacen un cheque de Battle Shock, estando en la sombra de la disformidad, si lo superan, como puede ser este ejemplo,
recupera miniaturas en el caso de ser modelo monoherida. Pero en este caso, por el wording que tiene la nueva definición del glosario, como no había modelos en la mesa al principio de esta fase, entonces no es posible colocar estos nuevos modelos en coherencia con modelos que ya estuvieran ahí al principio de la fase. Por lo tanto, no pueden añadir nuevos modelos cuando llegan de fuera de la mesa en este modo los demonios. Los siguientes dos cambios que nos trae el glosario no son especialmente relevantes, pero vamos a ver en qué casos afectan o cambian cómo funcionaban antes las cosas. El primero de ellos habla sobre las habilidades que te permitían entrar en reserva desde ronda 1, 2 y 3, como puede ser el caso del avión Necron, que tenía específicamente esta habilidad. Pasaba que al decirte que podías entrar en ronda 1, 2 y 3, técnicamente podías entrar en turno 1, pero no te especificaba cómo se comportaba al entrar en turno 1, es decir, qué restricciones te aplicaban para saber dónde entrar. Entonces, técnicamente no podías, aún así, era un poco raro. Y ahora simplemente lo que indica es que si vas a entrar en turno 1, se considera que es ronda 2, es decir, entrarías a 6 de un borde sin estar dentro de la zona de despliegue del rival. Y el segundo cambio, o más que cambio realmente es una aclaración, es al Battle Shock, que se nos indica que efectivamente cuando te mueres no dejas de estar Battle Shock. Entonces, por ejemplo, la unidad de guardias imperiales que muera, no le puedes tirar, si está Battle Shock, no le puedes tirar la estratagema de refuerzos para volver gratis en turno posterior por un borde de la mesa. Y también otra aclaración que trae esto es que si estás afectado por una habilidad como la de los Chaos Knights, que te hace chequear Battle Shock cuando estás por debajo de tus efectivos iniciales en lugar de por debajo de la mitad, no quiere decir que tengas que chequear primero por estar por debajo de tus efectivos iniciales y luego otra vez por estar por debajo de la mitad. Simplemente modifica la condición para que te hagas un Battle Shock y ya está. Sí que son cambios que no realmente cambian como funcionaba antes, pero era una aclaración que parece que alguna gente necesitaba. El siguiente cambio nos aclara qué es el bono de carga. En el reglamento se nos indicaba que el bono de carga era el beneficio de pegar primero a las unidades que han cargado. Pero cuando utilizábamos la estratagema de intervención heroica, se nos indicaba que esa unidad no ganaba el beneficio de carga. Y no quedaba del todo claro exactamente a qué se refería, si se refería exclusivamente a ese modo de pegar primero o también a otras habilidades que tuviésemos nosotros al cargar, como podía ser el más uno al daño de los nuevotruenos o el más 2 a fuerza y más un ataque de los ángeles sangrientos. Ahora, con esta aclaración del glosario, se nos especifica que únicamente hace referencia a ese pegar primero. Y por tanto, si hacemos una intervención heroica, sí conservaríamos los beneficios de otras habilidades que tengamos de ese estilo. El siguiente cambio habla sobre el control de objetivos al final del turno, ya que previamente los objetivos solo se chequeaba su control al final de cada fase, realmente como que terminaba la fase de combate y se acabó. Y desde el tirón empezaba la fase de mando del turno del rival. Pues ahora también se controlan los objetivos al final del turno, como que es un siguiente paso después, pero bueno, realmente no cambia nada especialmente y probablemente si había algo raro que pueda interaccionar con esto diferente que haya cambiado en el nuevo wording, la respuesta probablemente era que no. O sea que no hay realmente un cambio significativo aquí. Este otro cambio ya se tuvo en cuenta en el Mundial, pero ahora lo han traído a Fullhammer en el glosario. Y se nos indica en este cambio que las habilidades que dicen que contamos como haber hecho un movimiento normal solamente nos afectan a efectos de, por ejemplo, no considerarnos estacionarios y esas cosas, pero que no hemos terminado un normal move. Por tanto, no interactúa con habilidades cuyo trigger o que se activan cuando una unidad enemiga termina un movimiento normal a una distancia, por ejemplo, como puede ser un Overwatch o como puede ser la estratagema de Mist of Deimos de los Caballeros Grises o la habilidad de los Rangers de los Eldar que también les permite moverse cuando una unidad termina un normal move a 9 de ellos. Sin embargo, precisamente el tema del Overwatch es notable contemplar que a pesar de que no se te considera como haber terminado un normal move, sí que has hecho un setup, tanto si te has colocado de un transporte como si has llegado de reserva. Y es otro de los casos contemplados en el Overwatch. Por tanto, a pesar de que para otros casos no se te considera ya activable, a efectos del Overwatch sí. Así que hay que tener cuidado con eso aún así. El siguiente cambio, realmente, los dos siguientes son un poco nimios. El primero es el de una aclaración que indica que los CP extra que ganas en la fase de mando
por ejemplo, por Leontus, no están limitados a los CP extras de la ronda. Es decir, no podrías ganar más un CP por Leontus y además luego más otro CP por descartarte cartas. La aclaración sobre Damage Characteristic nos viene a decir básicamente lo mismo que dijimos ya en el short en el que hablamos sobre modificadores de daño, que es que si nuestra arma tiene una característica de daño variable con un número sumado, o puede ser el cañón láser de un Land Rider o una lanza brillante, que da característica de daño un D6 más 2, ese más 2 no es un modificador, es parte de la característica del daño del arma. Es decir, la característica del daño de una lanza brillante es, paréntesis, un D6 más 2. No un D6 y luego más 2. Otro cambio es realmente bastante nimio y afecta muy pocas unidades, concretamente el caso de Orcos y Necrones, que es que no puedes utilizar varias habilidades que te digan que no tires un dado para avanzar y sin embargo te subes algo a tu movimiento. Simplemente para eso, un par de casos muy concretos de unidades de orcos, por ejemplo, utilizaban dos habilidades distintas y decía, pues en vez de avanzar, me subo 6 al movimiento y me subo tanto al movimiento y al final muevo tanto. Eso ya no se puede. El siguiente es otro cambio que hemos visto también en el canal, en un short antiguo, en el que hablamos del desembarco de unidades de transporte que llegan desde reserva. Finalmente parece ser que no han seguido con la vía que habían tomado en la FAQ del Mundial, ni en el LVO que tomaba la FAQ del Mundial, pero tampoco han ido en la vía de WTC, que WTC te lo permitía todo, te permitía llegar con el transporte a más de 9, desembarcar y que la unidad que desembarcase en menos de 9, y el Walls no te permitía desembarcar. Pues ahora en Fullhammer la solución que han tomado es la intermedia, que es el transporte puede llegar desde reserva y desembarcar, pero la unidad que desembarca debe salir a más de 9 del rival. La siguiente aclaración nos llega en forma de un rewarding a las mejoras en el evento. Anteriormente las mejoras indicaban que una misma unidad no podía tener más de una mejora, pero claro, esto provocaba que técnicamente cuando tú añadías varios personajes a una misma unidad, como por ejemplo un capitán y un apotecario o una unidad de marines, si ambos tenían una mejora, la unidad final técnicamente tenía más de una mejora. Y este cambio en el wording refleja que eso está permitido y que no era algo ilegal. También tenemos un cambio a las habilidades estilo Fight on Death, el típico pegar al morir, ya que ahora pegan todos los que mueren a la vez, en lugar de uno en uno. La verdad es que no entendemos muy bien por qué ha venido este cambio ni cuál es la justificación, ya que como los ataques se resuelven de uno en uno, las bajas por tanto también se resuelven de uno en uno. Y técnicamente se deben ir resolviendo de uno en uno conforme van muriendo. Pero bueno, el reglamento ahora dice que pegan todos a la vez, así que es así. Y también indica en una aclaración final que cuando vayan a pegar las unidades los modelos que han muerto, van a tomar como estado de la unidad, a la hora de ver si están por debajo de la mitad o no, para beneficiarse de algunas reglas, cuántas quedan al final después de que se seleccionen todas las que han muerto para pegar al morir. Por ejemplo, si tenemos una unidad grande de 10 exterminadores de los marines con un antiguo con estandarte, que les da la habilidad de más uno impactar cuando están por debajo de los efectivos iniciales y más uno herir cuando están por debajo de la mitad de los efectivos iniciales, si se tira a esa unidad la estratagema de Gladius de pegar al morir, si por ejemplo nos matan 7 exterminadores del tirón, en lugar de hacerlo como lo habríamos hecho antes, en el que 5 exterminadores bueno, el primer exterminador pegaría sin bono ninguno, los otros siguientes 4 pegarían con un más uno impactar y los demás pegarían con un más uno impactar y más uno herir. Pero ahora, en su lugar, esos 7, como solamente restan 4, esos 4 están por debajo de la mitad de los efectivos iniciales y por tanto esos 7 que han muerto pegarían tanto con el más uno impactar como con el más uno herir. La regla Hazardous ha sufrido el rewarding más completo de todos los cambios del glosario, pero sin embargo, a la hora de la verdad, no ha tenido tantos cambios a cómo funciona en realidad, ya que la mayoría de las cosas que se podían hacer antes se siguen pudiendo hacer ahora, salvo un par de ejemplos muy concretos y muy extremos, que veremos uno de ellos luego, que sí se han capado. Pero sigues pudiendo hacer cosas como en una unidad con varias armas Hazardous, sobrecalentar tan solo una de ellas, o por ejemplo la de un oficial de mando, y que al fallar el chequeo se muera otra persona con un arma Hazardous, como puede ser un pobre sargento con una pistola de plasma,
va a pagar el pato del comandante que ha fallado su chequeo de hazardos. El ejemplo que decía más grave, más agravante, que se hacía antes era, por ejemplo, con la unidad de crisis, que es el ejemplo más claro del Hazardous, con todos equipados con ciclo blaster, en la que al sobrecalentar se hacían, digamos, tejemanejes a la hora de asignar las mortales del chequeo fallido. Por ejemplo, el comandante, que con un equipo, el dron, puede tener 7 heridas, se le asignaban antes 2 chequeos fallidos, con lo cual le quedaba una herida, y luego, al ser todas las crisis vehículos, con el guardia antiguo técnicamente, tú podías dejar de asignarle entonces al comandante y asignarle a otras crisis. E incluso, en el caso más extremo, al tener las crisis más de 3 heridas, podías asignarle 3 a varias de ellas, de manera que tuvieras varias crisis heridas, pero ninguna muerta. Ahora con el nuevo cambio ya no es así. En el momento en el que empieces a asignarle heridas de chequeos fallidos a una miniatura, tienes que seguir asignándolos a esa miniatura hasta que muera. Y si tienes a una miniatura herida en la unidad, debes empezar asignándoselos a ella. Han recibido también un cambio las habilidades que denominamos en nuestro anterior vídeo sticky, ya que ahora el control de ese objetivo no cambia únicamente al final de un turno, sino que también puede cambiar al final de una fase en la que lo controle el rival. Con lo cual, realmente es una especie de nerf que han recibido estas habilidades, aunque parece bastante claro que no es un nerf como tal, sino que parece ser que siempre fue la intención de Game Workshop y que este fenómeno de que se podía mantener el control incluso a pesar de que el enemigo ya estuviera allí, probablemente era un efecto no deseado, consecuencia del wording anterior. También cambian cómo interaccionan las armas de un solo tiro con los transportes. Game Workshop tiene una eterna batalla que sigue luchando con el tema de las armas de un solo disparo y al contrario de lo que dijeron en la última balance, en la última actualización del glosario y de lo que dijeron en la FAQ del Mundial de Worlds, han dicho que se acabó, que no puedes disparar las armas de un solo tiro, de one shot, desde dentro del transporte y ya está, fuera, no las puedes utilizar. El siguiente cambio pondrá muy contentos a los jugadores de Leontus o del mucho más raro Capitán Armadura Phobos, ya que ahora, al utilizar tus redespliegues previos a la partida, como puede ser estos dos casos que he mencionado antes, puedes hacer uso de tus habilidades de infiltración para desplegarte en tierras de nadie. Previamente no podías. Lo que tienes que hacer era lo contrario, desplegarte primero en tierra de nadie en la posición adelantada que querías y si no ibas segundo en el caso de Capitán Phobos o si te querías echar para atrás después de ver el despliegue del otro, tendrías que volver adentro de tu zona de despliegue. Ahora ya no. Ahora puedes redesplegarte aún fuera de tu zona de despliegue. Otro cambio que he incluido, bueno, más que un cambio realmente en una aclaración, porque no creo que nadie hubiera intentado hacer esto, es a la hora de dividir unidades en transportes, como puede ser, por ejemplo, en Venoms o en Razorbacks o en Immolators. El cambio al wording especifica que no puedes dividir una unidad que se haya dividido ya más de una vez. Es decir, no puedes coger una unidad de hermanas, dividirla en dos Immolators y luego esa media unidad dividirla en otros dos Immolators y así hasta que tengas unidades de una hermana de batalla. Eso no es posible. La relación un poco, creo yo, de perogrullo, ¿no? Los dos últimos cambios de reglas en el glosario vienen en forma de, primero, el cambio al embarque y desembarque desde vehículos con peana, que ahora, en lugar de ser medir desde el punto más cercano, es decir, en diagonal, se miden a 3 pulgadas en horizontal y 5 en vertical. Con lo cual, al desembarcar este tipo de vehículos, se gana un poquito más de distancia, más o menos una pulgada o algo así, y además te permite, si por ejemplo tienes un vehículo como un Rider de los elfos, de los Drukhari, cerca de una ruina, poder desembarcar 3 hacia afuera y 5 hacia arriba te permite, si te interesa separar algo, desembarcar en un piso superior de una ruina con unos cabalitas o algo de eso. El último cambio habla sobre las habilidades de ignorar modificadores. Anteriormente no estaba muy claro, parecía que no, en la FAQ de World dijeron una cosa, ahora dicen otra, sobre si estas habilidades ignoran también los modificadores a las armas de la unidad y o a los ataques hechos con esas armas, que son dos cosas distintas. Finalmente, sí, las habilidades de los modificadores ignoran todos los modificadores, tanto al perfil de características de cada unidad, como al perfil de las características de todas sus armas y de los ataques hechos con ellas. Es decir, tanto Trajan como Mortarion ignoran los penalizadores de menos 1 daño de los Zetanes, de Encarne, también las reducciones de FP como el Armor of Conte o la armadura del vacío de los Botan, todo este tipo de cosas.
Por último, el Lux Commentary también incluye dos cambios a dos estratagemas muy conocidas y muy usadas en el juego. La primera de ellas es la estratagema CPR Roll. Finalmente han decidido que sí, que la estratagema de CPR Roll hace objetivo a la unidad sobre la que utilizas su tirada o lo que sea, y por tanto sí te puede beneficiar de habilidades como ritos de batalla de los capitanes marines o la habilidad del tirano de enjambre que te permite lanzar una estratagema gratuita con alguna unidad a 12 y por tanto si la puedes tirar gratis y la puedes duplicar si ya la has utilizado previamente esa fase. Y el otro cambio es la estratagema de Rapid Ingress. Realmente no cambia nada porque ya se jugaba así, pero técnicamente cuando tú utilizabas Rapid Ingress no podías utilizar también tu habilidad de Deep Strike para caer en cualquier lugar a más de 9 porque la habilidad de Deep Strike indica que se utiliza en tu fase de movimiento y entonces sería una habilidad que estarías utilizando fuera de fase y por tanto no podrías hacer uso de ella. Podrías haber hecho Rapid Ingress antes, pero llegando por un borde de la mesa a otra reserva estratégica. Ahora, sin embargo, está incluido como especificación concreta, pero bueno, no cambia nada, repito, porque realmente ya se jugaba así, era un tema de un wording concreto. Bueno, esperamos que este repaso de los cambios de la Balance Data Slate del primer cuatrimestre de 2024 os haya servido para refrescar lo que habéis leído y si había algo que no habéis entendido. Esperamos también que os haya resultado interesante los puntos de vista que hemos ofrecido sobre estos cambios y dentro de muy poco tendréis también un vídeo desgranando los cambios de la nueva FAQ WTC que acaba de salir hace poco. Así que estad atentos al canal. Nos vemos.